preámbulos, vamos a empezar este tiempo especial, tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, pero para iniciar tenemos el tiempo de oración que nos va a guiar nuestra querida Salmita, mi esposita amada, la querida Pastola, decía una nena que teníamos en la iglesia, ella siempre sabía decir Pastola. Entonces ahí, diríjanos en oración, mi querida Salmita. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Esperamos que todos se encuentren con bien y que el Señor realmente esté siempre en su vida, en sus hogares, en sus corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo especial de tu palabra. Permite que esta noche tu palabra pueda llegar a nuestra vida. Permite que todo, Padre, guíe alrededor de ti. Que nada sea por casualidad, sino por causalidad de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, abre nuestro entendimiento y nuestra manera de ver las cosas diferentes. Gracias, Padre, te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27 nos toca hoy. Habíamos visto unos detalles del verso 1 y 2, pero nos vamos a enfocar desde el 3 hasta el 14. Vamos a estar haciendo la revisión. Esperemos que podamos hacer un estudio más amplio el día de hoy sobre estos pasajes. Así que vamos a ir revisando poco a poco. Y en el capítulo 27, en el versículo 1 y 2, hablábamos acerca de que ya es presentado Yeshua, que es el nombre en arameo, el nombre propio que tenía Jesús en la traducción al español. Como siempre les he expresado, me gusta más utilizar los términos antiguos, los nombres propios. Por eso constantemente me escucharán decir Yeshua, decir Yahvé, decir Elohim, Ruach, que hace referencia a los nombres propios de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros revisamos el texto, ya habíamos visto la semana pasada acerca de la negación de Pedro, que iba negando constantemente, iba en un proceso cada vez más fuerte, hasta que al final terminó con juramento y maldición diciendo no conozco, ¿sí? Y a veces nos poníamos en los zapatos de Pedro y decíamos, uy, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado en ese momento? Probablemente nosotros también hubiésemos negado al Mesías prometido en ese instante. ¿Sí? Pero ahora bien, hay algo muy interesante que se desarrolla en este texto. Una vez que pasan todo ese proceso, el arresto, la presentación ante el Sanedrín, que fue más un proceso corrupto, que ya habíamos expresado algunos detalles sobre eso, lo hicieron en la madrugada, no estuvieron todos en el Sanedrín para establecer propiamente el juicio, pero lo hicieron. Y ya en la mañana, dice el texto del capítulo 27, verso 1, que venida la mañana, todos los principales sacerdotes, es como que ya se reunieron todos en ese ámbito, todos los principales sacerdotes. ¿Y qué más nos dice? Y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte. ¿Por qué dice entregarle? Habíamos visto algunos detalles. Número uno, la Pascua estaba presente. Recuerden que ellos tuvieron la cena de la Pascua. Después fueron al lugar que es el Monte de los Olivos. Ahí tuvo ese tiempo de oración y en medio de eso vinieron a arrestarlo. O sea que era en periodo de Pascua. Y en periodo de Pascua los sacerdotes no pueden derramar sangre inocente. Sí, esa era la consigna. Entonces, ¿qué llegan ellos a
pensar, dice, ok, nosotros no podemos matar a esta persona, no podemos hacer nada aunque nos gustaría realizarlo, pero vamos mejor a entregarle a muerte. Y dice el verso 2, y le llevaron atado, o sea, como un criminal, lo llevan y le entregan a Poncio Pilato, que era el gobernador en ese tiempo. Ah, justo en ese periodo tiempo está Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato es el procónsul, es decir, el gobernador de ese sitio. Como diríamos hoy por hoy, más o menos como el alcalde, ¿ya? Para tener una idea. Y el presidente viene siendo el emperador, en este caso el emperador romano que estaba al frente. Entonces, recordemos un poquito la historia, el contexto histórico en ese ámbito. Entendamos, está el imperio romano. Israel está dentro de este imperio romano. Los que dirigen el imperio propiamente viene siendo el César y toda la cúpula que gobernaba juntamente con el César. Esto en Roma o en Antioquía, dependía. Luego, después de ellos venía el procónsul, conocido también como los gobernadores. Entre ellos está designado como gobernador o procónsul, está designado Poncio Pilato para lo que es Judea, propiamente dicho, o Israel en ese tiempo conocido, Judea. Entonces, está él ahí justo en ese periodo y él tenía que salvaguardar todo el pueblo que no se levante en contra del imperio romano, porque se daban esas situaciones. Eran conquistados por los emperadores, se levantaba un pueblo, empezaban las revueltas y empezaban las guerras civiles. Eso era muy común en el tiempo antiguo, entonces no podían gobernar fácilmente y tenían que enviar cada vez a los ejércitos. Entonces, por eso estaban los gobernadores. Los gobernadores escuchaban algo que sucedía e inmediatamente levantaban a los ejércitos e iban y arrasaban con todo. Entonces, dentro del pueblo de Israel están esperando a un Mesías, el Mesías prometido, el que venga con espada para liberarles de las garras del imperio romano. Entonces, obviamente, hay esta profecía que se iba a levantar un Mesías, que no les convenía a los saduceos que se levante un Mesías. No les convenía a los saduceos, los cuales son los principales sacerdotes, o de esa línea son los principales sacerdotes. Entonces, no había la conveniencia por lo que ya conocemos históricamente, o ya hemos explicado, que los saduceos, el momento que se levante un Mesías, lastimosamente salían de todo el proceso político e incluso religioso porque ingresaron matando a los levitas para ellos tomarse la directriz del templo. Eso los saduceos. Y los saduceos tenían esa relación constante con en este caso, el gobernador Poncio Pilato. Hablando de esa línea, entonces entendemos que todo es, como ustedes ven, también un proceso político que incluye un proceso religioso. El proceso político es, ¿saben qué? El Mesías no puede levantarse, porque si se levanta, el gobernador inmediatamente levanta un ejército, arrasa con todo, incluyendo con los sacerdotes, porque entre comillas dirían los sacerdotes están de acuerdo con este Mesías religioso. Y por otro lado, no podemos permitir que se levante un Mesías porque los saduceos iban a quedarse sin ese gobierno religioso porque no eran los sacerdotes reales de el templo, sino los levitas que estaban o que habían huido al desierto. Probablemente, dicen algunos historiadores, se traten de
los que estuvieron en Qumran. Pero hay estudios en ese ámbito referentes sobre ese tema que hoy no vamos a hablar. Muy bien, con este preámbulo, veamos ahora o entendemos ahora por qué ellos le llevan directamente a Poncio Pilato. Ahora sí captamos la idea, ahora sí vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque dicen, se levantó un Mesías, nosotros no podemos matarle en Pesaj, en Pascua, por tanto le vamos a llevar donde éste puede juzgarle, porque si el Mesías queda suelto, por así decirlo, se puede levantar una revuelta. Entonces tampoco le va a convenir a Poncio Pilato que quede esa revuelta, por tanto que nosotros cumplimos nuestra obra, dirían los sacerdotes, y matamos al personaje. Como dice un dicho que suena un poquito feo, muerto el perro, se acaba la rabia. Eso es lo que se dice. ¿Sí? En este caso, muerto el Mesías, se acabó todo conflicto y vuelta va a estar en tranquilidad el proceso. Aunque no les duró mucho porque por el 65 empezaron las revueltas, años 70 vino Tito, destruyó el templo y ahí empezó una masacre total. O sea, no les duró mucho tampoco esa forma de mantenerse. Muy bien, yendo al texto. Dice que lo llevan a Poncio Pilato, que era el gobernador. Incluso ustedes pueden encontrar en Marcos capítulo 15, verso 1, Lucas 23, del 1 y 2, y Juan 18, 28 al 32, que es el pasaje más amplio que encontramos acerca de lo que sucedió incluso ahí con Poncio Pilato. Pero ya vamos a ver más adelante del 11 al 14 cuál era el diálogo con Pilato, porque aquí entra, ¿cómo decir? Una pausa. Está ahí ante el gobernador, pero hay como una pausa en vista de lo que está sucediendo, de que ya lo están llevando a la muerte. Judas, que vino siendo el que lo vendió, se da cuenta de su realidad. Y dice el verso 3, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, es decir, a los de línea saducea, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Aquí hay algo muy especial que queremos hablar en esta noche. Y tiene que ver propiamente con esos tres procesos que vivió Judas, tres etapas que vivió Judas. ¿Por qué tres etapas? Porque en el ámbito psicoemocional y en el ámbito espiritual hay tres etapas previas a la destrucción espiritual. Y eso vamos a verlo hoy. Esas tres etapas previas a la destrucción espiritual, donde el pecado viene a ser completo o pleno y produce la muerte. ¿Sí? Y aquí en este caso no fue solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Claro, y ahí obviamente topamos lo que dice Santiago capítulo 1, ¿no? Que por la propia concupiscencia da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y ahí vienen esos dos dimensiones del pecado que ya vamos a hablar en unos momentos. Previo a esto y para entender lo que está sucediendo con Judas, dice el texto, entonces Judas. Es como que ya cuando llega a donde Pilato, ya se da cuenta Judas el error que había cometido, el mal que había hecho en el proceso. Y dice, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Ahora, ¿de qué le sirvió a Judas devolver las 30 piezas? Ya no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque ya estaba
desarrollado el proceso de condenación en este ámbito. Ya estaba ahí el principio de destrucción. Pero para entender mejor qué había pasado con Judas, por qué actuó de esa manera, y para entender estas tres dimensiones de la destrucción de vida de Judas, necesariamente tenemos que hacernos un pequeño brinco a Juan capítulo 12, verso 6. Así que vamos a Juan capítulo 12, el verso 6. Juan capítulo 12, el verso 6. Para entender la historia un poquito, Jesús es ungido en Betania. Dice que Yeshua, días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado entre los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, miren ahí ya del nombre, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren la pregunta. ¿Se da cuenta? Dice, ¿por qué este perfume? 300 denarios. Hay algunos historiadores que dicen que estos 300 denarios aproximadamente es un año de trabajo. ¿Sí? Entonces es todo una vida de trabajo para comprarse ese perfume de nardo puro. ¿Sí? Eso es lo que dicen algunos. Otros hablan o hacen referencia que quizás no era todo un año de trabajo, que era menos. Sin embargo, el hecho era que era muy costoso este perfume. ¿Ya? Y dice el verso 6, y ahí es donde le ponemos énfasis. Pero dijo esto que Judas hizo esa pregunta, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué dice el texto? Era ladrón. ¡Auch! Aquí Juan no tiene pelos en la lengua. De una va y le dice, Judas era ladrón. Así de plano. Y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Sustraía lo que estaba en la bolsa. Así que aquí vamos a ver esas tres etapas de Judas. ¿Cómo es que llegó a destruirse por causa del pecado? Y esto nos va a ayudar a usted y a mí para evitar destruir nuestra alma. Cuando nosotros vemos Judas, aunque se arrepiente, pero ya era muy tarde. Primer punto que debemos entender en este proceso. El primer punto es que no debemos volver costumbre, no debemos nosotros volver hábito un primer paso. ¿Por qué decimos esto? Por una sencilla causa. Por una sencilla causa. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es esa razón? Y es que para llegar a ser el que tenía los tesoros del grupo, la bolsa de dinero del grupo, es que Judas no era ladrón. Es que Judas no tenía malas intenciones. Es que Judas debió haber sido, pero muy recto, muy pulcro, muy honrado en el proceso para que justamente a él lo pongan en ese ámbito de la tesorería del grupo. Y probablemente, estos son solo suposiciones, ¿no? Pero es para entender desde el ámbito psicológico, espiritual, lo que sucede. La primera vez, quizás él tomó y dijo, tengo una necesidad. Y sustrajo y dijo, después lo devuelvo. Y tomó para su necesidad, sustrajo para su necesidad,
pero no lo devolvió y dijo, al fin y al cabo nadie se dio cuenta. Ojo, estoy especulando en esa línea, pero dentro del ámbito psicológico espiritual, eso son las cosas que suceden con el inicio del pecado. Cuando una persona va a pecar, la primera vez no es que peca con conciencia, no es que dice voy a pecar, voy a hacer el mal, voy a destruir, a menos que esté loco para que piense de esa manera y diga ahora sí, voy y peco, ¿sí? No, la persona lo hace de forma indirecta, como decir inconsciente. Por eso dentro de las leyes en Levítico hace referencia también a un sacrificio por los pecados de inconsciencia, o sea, pecados que lo hacen no siendo consciente. ¿Hay un sacrificio? Sí, hay un sacrificio. Entonces, probablemente Judas lo hizo una vez, pero lo volvió hábito. Oiga, sí. Por eso el primer paso de destrucción del ser humano en el ámbito emocional espiritual es cuando ya empezamos a ser conscientes de lo que hemos hecho y no hacemos nada para restituir. No hay arrepentimiento en ese momento. Hay dos dimensiones del pecado y es necesario que hablemos del pecado. ¿Sí? Hay una intención previa, es verdad, hay una intención del corazón, pero esa intención tiene dos dimensiones que se manifiestan en el pecado. La primera dimensión es la dimensión subjetiva, el bien subjetivo. Cuando hablamos del bien subjetivo, tenemos que entender que viene por factores de necesidad que nosotros tenemos. Ante esa necesidad que nosotros tenemos, en ese instante pareciera un bien subjetivo. Era necesario que, poniendo el supuesto caso que Judas tomó por una necesidad que tenía, sustrajo de la bolsa de dinero, dijo, oh, tengo una necesidad. Lo agarró, desarrolló o pagó o hizo lo que tenía que hacer ante esa necesidad, pero después se dio cuenta que nadie le dijo nada. No hubo alguien que le llamó la atención. Y aquí voy a decir algo que es muy común dentro de el ámbito religioso. Dios no me castigó. Y si no me castigó, no ha de estar mal. Eso es lo que decimos en ocasiones. Como Dios no hizo nada, nadie se dio cuenta, nadie me llamó la atención, no ha de ser tan pecado. Volvamos a hacer. Ahí empezó el mal. Por eso, la primera dimensión es pensar que es un bien subjetivo el pecado. Y eso es lo que sucede también con Eva en el capítulo 3 de Génesis. Escucha y dice, podemos ser como dioses, un bien subjetivo, como que va a cuidar su necesidad imperante en ese momento. Y así nosotros podemos actuar por diferentes causas. Es que estoy emocionalmente mal, entonces puedo hacer esto. Ya, pobrecito, está triste, déjale nomás que haga. Pobrecito, es que recién entró en crisis para que se levante. No importa. Nadie le ha de decir que no pague los impuestos, que no haga esto, no importa. No importa si usted no da la ofrenda o el diezmo que propuso en su corazón darle a Dios. No importa. Después Dios sabe. Y lo va volviendo un círculo vicioso, una costumbre, hasta que llega un momento en que usted ya no siente ningún dolor o ninguna cosa ante esa realidad. Se cauteriza su conciencia. Y eso es lo que va a pasar con Judas. Empieza a tomar
poco a poco a sustraer el dinero y va diciendo, no, no va a pasar nada, nadie se da cuenta. Pero al parecer sí se dieron cuenta porque Juan, uno de los discípulos, dice, es que Judas era ladrón. Oiga, mire el nivel que llegó. Probablemente Judas era íntegro, sin mancha en ese ámbito, pero por una vez que lo hizo y dijo, no pasa nada, lo volvió a hacer otra vez y empieza el declive espiritual. Así perdemos nuestra relación con Dios. Destruimos nuestra alma. ¿Se da cuenta? Todo por un primer paso y por no arrepentirnos en el primer paso. Si nos damos cuenta el mismo día, o bueno, en la madrugada del mismo día, en este caso Pedro negó 3 veces, pero cuando escuchó cantar al gallo, ¿qué hizo él? ¿Qué dice el texto? Fue y se arrepintió y pidió a Dios perdón llorando amargamente. Hubo transformación en el primer paso que dio. ¿Se da cuenta? Pero en el caso de Judas, vemos que ya venía sustrayendo, ya su corazón se había cauterizado y por eso 30 monedas de plata es el costo que pidió para que en este caso entregarle a Yeshua a los sacerdotes. Hay profecías, de acuerdo a la pregunta que hacen referencia, sí hay profecías, tanto en el libro de Isaías como Jeremías y Ezequiel, en donde hace referencia que el Mesías será traicionado. Pero también hay una referencia profética en cuanto a la relación de José, sus hermanos, y Yeshua en cuanto a la fórmula dinámica de cómo fue vendido con la misma cantidad de piezas de plata. Sí, ese es un poquito para reflexionar. Entonces, volviendo al tema, hemos visto número 1 que no debemos volver hábito ni tampoco debemos nosotros crear costumbre del primer paso, de lo que hacemos a veces inconscientes, sino más bien hacer introspección, reflexión, meditar e inmediatamente desarrollar ese cambio. ¿Sí? Permítame un segundito. Entonces, ahora, el segundo punto en este ámbito que estamos hablando acerca de las etapas que vivió Judas, el segundo punto es la desilusión o conocido también como la decepción. Oiga, esta parte es duro. ¿Y por qué es duro? Porque el momento que usted ya vuelve un costumbre o hábito algo, empieza a desilusionarse de su líder, de su maestro, de su pastor, de la persona que está a su alrededor. Empieza a desilusionarse. Y es lo que sucede con Judas. Se desilusiona de su maestro. Y por eso dice, es que ¿cómo, cómo va a ser posible que siendo el Mesías diga, voy a morir? Es necesario que suba a Jerusalén para morir. ¿Cómo es posible? Miren la desilusión en Juan capítulo 12. ¿Cómo es posible, visto desde la perspectiva de Judas, hablando Judas, que diría, ¿cómo es posible que derrame este perfume? ¿No es más importante los pobres? ¿Se da cuenta que empieza una desilusión y empieza una contradicción a su maestro? Eso sucede cuando empezamos a volver a hábito ese primer paso. Cada vez más vamos observando
vamos con resentimiento, vamos con enojo, vamos con ira, empezamos a ver lo peor. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que se está pudriendo. Si la primera dimensión del pecado hacía referencia al bien subjetivo, la segunda dimensión del pecado tiene que ver con el mal objetivo. ¿Y cuál es el mal objetivo? Las consecuencias. Sí, familia, las consecuencias. Entonces, las consecuencias en este ámbito, recuerden Génesis 3, ¿cuál fue? Que la mujer iba a dar a luz con dolores, que el hombre tenía que labrar el campo y no le iba a producir, sino que de los cardos y espinas iba a tener que comer. Entonces fue expulsado del jardín del Edén. Consecuencias, ahí está el mal objetivo. De ese bien subjetivo, entre comillas, que uno dice es que por necesidad, es que porque esto, por esto hice esto y aquello. Estaba despechado, me fui de chupe y después alcohólico. ¿Sí? Es que solo una miradita nomás era. Yo no quise ponerle los cachos a mi esposa o a mi esposo. Es que estábamos peleados con mi esposo, mi esposa, y por eso pasó esto. ¿Se da cuenta? Vamos creando hábitos de un bien subjetivo y terminamos en un mal objetivo. Es lo que pasó a Judas. Judas llegó un momento en el que dijo, hey, los pobres son más importantes. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Ah, porque ya sustraía el dinero. Yo estoy seguro que Judas, y no es que estoy saliendo como abogado del diablo, pero estoy seguro que Judas era un buen hombre. Era una persona íntegra, pero se empezó a dejar llevar por lo malo, por lo subjetivo. Y poco a poco eso llegó a ser un mal objetivo al punto que se va en contra del Mesías. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nuestras necesidades básicas, subjetivas, pueden terminar siendo un mal objetivo. Si hablamos de necesidad básica, Santiago nos llama concupiscencia. Así que mucho cuidado en ese ámbito. La tercera causa que ya cierra todo el proceso de Judas tiene que ver con la pérdida de esperanza. Miren lo que dice el texto. Y arrojando, dice el capítulo 27 de Mateo, verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Qué dice el texto? Se ahorcó, perdió toda esperanza. Y ahí está el clímax que el pecado produce, la muerte. Todo inició con un primer paso, ¿se da cuenta? Y ese primer paso fue en crecimiento, fue en evolución, hasta que llegó un momento que pierde la esperanza, pierde su propósito de vida, pierde el sentido de existencia. Y una persona que pierde el sentido de existencia ha perdido su existencia. No lo digo yo, lo dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca de propósito. Víctor Frank dice que cuando estaban en los campos de concentración nazi, siempre le daban un pedazo de pan duro, ¿sí? Pero también les daban unos cigarros. Y muchos cambiaban por esos cigarros la pieza de pan duro. Es decir, seguían comiendo para tener fuerzas para vivir un día más. Pero el momento que ya veían a un judío fumándose esos puros, era porque había perdido la esperanza. Y obviamente al día siguiente moría. Y Víctor Frank dice, es porque perdieron el propósito de su vida.
perdieron el sentido de su vida. Judas perdió el sentido de su vida. No sé si me explico lo que nos está presentando aquí el texto bíblico. Llega un momento en que las personas pierden el sentido de su vida. ¿Por qué la gente se suicida? Porque ha perdido el sentido en su vida. Porque dice, ¿y qué hago aquí? Ya no sirvo para nada, no valgo para nada. Mejor es morirme. No es lo mejor. Porque si supiera el Gilgul y todo lo que sucede con ese proceso, mejor no diría quitarme la vida. Porque el caos es peor. O sea, en este caso, la cura, entre comillas, es peor que la enfermedad. Así que perder la esperanza es blasfemar al Ruach, al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Ruach es vida. El Ruach es que usted disfrute su vida, porque es el que inicia la vida, es el creador de la vida y es el que da el sentido a la vida. Y el momento que usted pierde la esperanza y dice no hay vida, está blasfemando contra el creador de la vida. Y el que manifiesta la vida es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, amada familia, cuando nosotros vemos estos detalles y perdemos el sentido de la vida, la gente se destruye. Por eso, mucho cuidado. En el primer paso, el primer momento que llegó, es mejor arrepentirse y cambiar el estilo de vida. Si no, se va a volver hábito. Si no, vamos a desilusionarnos de las personas alrededor y decir, no, el otro tiene la culpa, el otro es culpable, el otro no sabe nada, el otro esto y aquello. Y llega un momento muy puntual en que perdemos la esperanza. Y de ahí es cuando nos apartamos del Dios Todopoderoso. Lastimosamente, y tengo que decirlo, esto se da más en personas de línea fanática. Perdón mi expresión, pero es la realidad. El fanatismo llega a un punto en que nos desilusionamos tanto cuando la persona líder o el que está al frente no hace lo que yo quería que haga, mi ego se manifiesta ahí, inmediatamente yo digo, no sirve. Y de todo ese amor profesado, ahora se vuelve un odio activo contra esa persona o ese ser. Por eso el fanatismo, y usted puede observar, gente que ha sido muy fanática a Dios termina suicidándose, termina en líneas del ateísmo, gnosticismo, etcétera, etcétera, o simplemente termina cruzado de brazos, todo enojado, aunque va a la iglesia. Perdió el sentido de la vida. Y si hablamos que ese sentido de la vida es dado por el Espíritu, estamos blasfemando contra el Espíritu de vida. Y sí, mi querido Reinaldo, a eso hace referencia el Mesías cuando habla sobre ese texto. Amada familia, tengamos mucho cuidado. Seamos muy sabios en este ámbito y en estos tres procesos. Y aún entendiendo las dos dimensiones del pecado. La dimensión 1, un bien subjetivo, porque tenemos necesidad. Pero dimensión 2 del pecado, el mal objetivo, ya cuando se ha cauterizado nuestra vida delante de Dios. Por tanto, viene la destrucción. Tengamos mucho, 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 mucho cuidado, amada familia. Vaya a ser que caigamos en ese ámbito. Sigamos el texto. El 6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron,
no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Hasta ellos sabían el mal que estaba en ese dinero. ¿Se da cuenta? Dice, no es lícito que esto lo pongamos en las ofrendas del templo. O sea, hasta los malvados a veces tienen conciencia de las cosas. ¿Sí? Hasta los malvados a veces tienen conciencia. Dice, porque es precio de sangre. Y después de consultar, es decir, del diálogo que hayan tenido entre ellos como sacerdotes y principales en ese ámbito, ¿qué dice? Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, ni siquiera de los judíos, ¿se da cuenta? Sino es campo para sepultura de extranjeros. Por las diferentes tendencias y todo lo demás que se tenía. Dos directrices, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y tienen incluso hasta la fecha, hay un cementerio que está frente a el templo y este cementerio están todos enterrados así con la directriz al templo porque dice que cuando resuciten, cuando el Mesías se manifieste, la resurrección, ellos están primeros hacia el templo. Es una tendencia clara. Si usted revisa el texto, también lo dice en Tesalonicenses, cuando Pablo hace referencia que los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, sí había esa forma de entendimiento en el pasado. Por eso era ese tipo de formas. Pero ¿qué dicen? No, 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 no. A los extranjeros, es decir, a los goim, a los gentiles, para ellos va a ser este campo para que les entierren a esos goim. ¿Ah? Y va a ser el cementerio. Y hay algo más que añade el texto. Dice el 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora, el término que ahí aparece es Aceldama, ¿sí? Es una forma de hacer referencia. Sin embargo, estaba revisando en mi Biblia en hebreo, estaba revisando cómo le presentaban, claro, en arameo, Aceldama, pero en hebreo es interesante que dice Shadeh Hadamah o Shadeh Hadam. ¿Y qué traduce eso? Significa campo, significa lugar donde va a estar las plantas o la vegetación. Pero al decir Hadem o Hadam, ese término significa de exclusivamente sangre. De sangre. ¿Y por qué traigo a colación esto? ¿Recuerdan lo que decía o lo que dice Génesis en el capítulo 4 cuando Caín mata a Abel? Dice que la tierra gime la sangre de Abel. Y ahí aparece nuevamente esta palabra. ¿Me explico? Es como que hay una relación que ese lugar, Aceldama, tiene la misma connotación, indirectamente como le pusieron los saduceos, tiene esa connotación de el clamor de la tierra hacia Dios por una sangre inocente. ¿Sí? Quizás estaban desarrollando sin querer una nueva profecía o el cumplimiento del desarrollo profético. Podría ser, ahí solo especulo, ahí solo hablo de lo que voy observando en el texto, pero si es así, miren lo interesante, que dice, la tierra gime por la sangre de un inocente. Y lo mismo aparece aquí al darle ese nombre, como diciendo, sangre que está haciendo un gemido,
sea cual sea la línea. Para meditarlo, para pensarlo y reflexionar un poquito en esos ámbitos. Muy bien, continuemos. El 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces aquí se está cumpliendo la profecía. También usted puede encontrarle esa profecía en el libro de Zacarías. ¿Sí? Mi querido David ahí nos colaboró en el chat con algunos textos. Zacarías 11, verso 12 y 3, 12 y 13 nos habla acerca de ello y nos ayuda también a tener un panorama un poquito más amplio en esas líneas. Muchas gracias, mi querido David, también por el aporte de esa profecía en el libro de Zacarías. Muy bien, hasta aquí hemos entendido este panorama. Hemos entendido que también Judas nos deja enseñanzas, que esta vida de Judas nos ayuda a entender y estar con precaución, como diciendo, hay cuidado, cuidado, que todo inicia con un paso, todo inicia con una mirada. Y si se vuelve hábito, hay destrucción. Viene la desilusión y después se pierde la esperanza y la destrucción del alma se manifiesta. Así que mucho cuidado, familia. Recuerdo una canción de la escuelita dominical que me daba, que dice lo siguiente: cuidadito, ojitos, lo que veis, hay un Dios Salvador, quien nos mira con amor, cuidadito, ojitos, lo que veis. Y así va dando manitos, mente y todo lo demás. Así que, cuidado en esa línea. Veamos qué nos dice el 11 al 14, volviendo al principio que habíamos iniciado con el verso 1 y 2. Ya está Yeshua frente a Pilato. Ahora se presenta y dice el texto. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, o sea, de Poncio Pilato. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Yo pensé que iba a aparecer en el texto, se enojaba mucho, pero dice que se maravillaba. Expliquemos un poquito el detalle histórico. Está presente Yeshua ante Poncio Pilato. Están ya en el lugar, en la casa, en el patio del procónsul. O sea, ya no está en juicio con los judíos, ahora está en juicio con los romanos, porque Poncio Pilato es el representante de Roma. Y él le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero miren la respuesta muy sabia en ese ámbito. Tú lo dices. O sea, no le dijo, sí, yo soy. Si vamos desde una perspectiva un poquito jurídica, el momento que dices, tú lo dices, no estoy afirmando yo que así sea, sino que la afirmación viene del otro lado. Muy sabio en esa línea, dentro de un proceso judicial, porque no está afirmando directamente yo soy. Pero cuando dice, eres tú rey de los judíos, y él decía, sí, yo soy el próximo rey, ¿qué creen que hubiese sucedido? Sabiendo que ellos, a todo el que se levantaba, muerte. O sea, no esperaban mucho, los mataban inmediatamente. Había una causa
para ser enjuiciado directamente. Es por eso que ustedes van a ver que los principales sacerdotes y los ancianos empiezan a testificar en contra de él, diciendo que él se hizo llamar el Mesías, que él es el Mesías prometido. Pero hay algo interesante en esa pregunta, que todavía es como que me queda muchas cosas en la mente. Dice, ¿eres tú el rey? A ver, momentito. Uno de los hijos de Herodes el Grande era el rey de ese lugar. Era el rey de los judíos. La pregunta parece hasta fuera de tono, ¿no? Porque más adelante le van a llevar a Yeshua ante el rey de los judíos. Entonces, cuando le hace la pregunta, ¿eres tú el rey? ¿Por qué dice Poncio Pilato, eres tú el rey? ¿Acaso se equivocó? ¿O acaso estaba manifestando una realidad que ya era propia en el entendimiento antiguo? Porque al ser llamado rey significa que tiene autoridad para todo proceso. Si él estaba como ungido, aún no era rey, tenía que esperar ¿qué cosa? La muerte del rey. Si no, recordemos David. David era ungido para rey y tenía que esperar la muerte de Saúl. Porque si no, él que decía, Dios le puso, yo no puedo usurpar el puesto del rey. Entonces, aquí hay como una pregunta a la vez, un poquito, perdón la expresión, medio mañosa. Porque si él decía yo soy rey y no había muerto todavía el rey judío, ¿qué sucede? Está diciendo yo me levanto como nuevo rey de Israel. Y ahí había todo ese complot, tenían causa para matarle. Pero su respuesta es tan sabia que desarma todo argumento, porque dice, tú lo has dicho. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. No lo estoy afirmando, no lo estoy negando, tú lo estás diciendo. Y empiezan las acusaciones de todos en ese ámbito y él guarda silencio. Para el pensamiento filosófico antiguo, ya desde la influencia de los helénicos, los griegos, el hombre sabio guarda silencio, no responde cuando es acusado injustamente. Pero esa era una línea más en la antigua Grecia. Los filósofos no respondían cuando eran injuriados y se maravillaban al observar ese tipo de acción de los filósofos. Y aquí Poncio Pilato se maravilla porque dice, aquí hay una sabiduría mucho más grande de un judío, ni siquiera es griego. O sea, llega a ser considerado desde la perspectiva de Poncio Pilato un sabio. ¿Se dan cuenta? O sea, aún el guardar silencio en ese periodo tiempo, dice, wow, qué sabiduría, porque no se está defendiendo, no está presentando argumento, sino que guarda silencio ante el ataque. Y es por eso, es una especulación mía, no está en el texto bíblico, es solo una especulación mía, que llego a entender que es por esa causa que Poncio Pilato no encuentra un factor propio para matarlo. Porque dice, no se defiende, no presenta argumentos, y si basamos la idea de la influencia griega, entonces dice, wow, este hombre no es culpable. Porque todos le acusan, pero él guarda silencio. Sabiduría. Y esa sabiduría en Jerusalén, esa sabiduría en un judío. Qué increíble. Es interesante cuando vamos uniendo eso. Claro,
Sin embargo, les vuelvo y repito, eso es solamente hipótesis mía porque voy uniendo todos los argumentos para llegar a ese tipo de expresión. Puede ser que en ese ámbito yo me equivoque y no fue esa causa del silencio, pero todo me lleva a esa línea de ver su sabiduría al guardar silencio en esos ámbitos. Y por eso dice, pero Yeshua no le responde, aun cuando él le pregunte, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no responde ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Qué increíble, se maravilla. Y para que un gobernador se maraville es por la sabiduría que vio en Yeshua. Así que miren, recapitulando de lo que hemos aprendido el día de hoy. Vemos por un lado a un Judas que nos da una enseñanza, nos deja claro tres principios o tres formas de entender lo que le llevó a él a la destrucción. Primero, vuelve hábito un primer paso que dio. Endurece su corazón. Lo segundo, se desilusiona, porque eso hace el momento en que uno ya empieza a tener duro el corazón, se desilusiona de las enseñanzas y las directrices. Número 3, pierde la esperanza. Las dos dimensiones del pecado, un bien subjetivo y una vez que el bien subjetivo es de manifiesto, aparece el mal objetivo, la destrucción. Y hemos visto también en el Mesías prometido, en Yeshua, hemos visto esa sabiduría tan especial que a pesar de las acusaciones, tuvo ese nivel de sabio al punto que se maravilló el mismo gobernador. Así que, amada familia, seamos sabios, actuemos con sabiduría y aquí nos enseña algo. Si somos sabios, en el primer paso que intentemos dar y nos demos cuenta ante la realidad del pecado, arrepintámonos, pidamos perdón y busquemos la presencia de Dios. La próxima semana estaremos analizando esa sentencia de muerte de el Mesías. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué situaciones históricas se desarrollaron? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Y por qué se cumple varias profecías en este texto? Y si avanzamos un poquito más, vamos a entender lo que era un estauros. ¿Y qué es un estauros? Una cruz. Era una cruz, era un madero, era una X como fue crucificado. ¿Cómo se manifiesta? Esto y mucho más lo disfrutaremos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Así que vamos a estar disfrutando mucho. Así es, mi querida Katy, a pesar de todo, el Mesías nunca dejó de enseñarle, a pesar de que sabía que en su corazón poco a poco iba esa directriz equivocada. Sin embargo, él nunca le obligó a hacer cambios a Judas, porque ahí vemos la acción del Mesías. El Mesías instruye, el Mesías nos guía, el que toma la decisión somos nosotros. Si no, imagínense que Él nos obligue, ya no tendríamos libre elección. Y a la final, ¿a quién echamos la culpa por nuestras acciones? Le echaríamos la culpa a Dios o al Mesías, en este caso, porque me obligó a hacer algo. Entonces siempre hay una restauración. Siempre nos permite, nos da oportunidades, pero jamás nos impone. Así que cambiemos nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso.
Y voy a pedirle, ya que está con nosotros mi querido Fabricio, si nos puede guiar en oración, mi querido Fabri, en este tiempo para finalizar. Buenas noches. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por este hermoso día, Padre. Gracias, Señor, porque siempre queremos reconocer en cada paso que nosotros damos tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú vas, Señor, tomando la cesta, Padre, y llenándolo de cosas importantes, Señor. Estamos necesitados de aprender, de conocer más de ti. Y te agradecemos por estos tiempos, Señor, que tú has creado para nosotros poder aprender y conocerte mejor. Gracias, Padre, porque sabemos lo que causa muerte, Señor. Y debemos evitarlo a toda costa, Señor, de poder caer en ese pecado, Señor. A veces confiamos como seres humanos en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, Padre, pero a la final de todo caemos, Señor. Lo que queremos es que tú nos des esa sabiduría que tú tienes, Señor, de la cual se dice en tu palabra que podemos pedirla sin medida, Padre. Danos de esa sabiduría que necesitamos, Señor, para poder nosotros ser luz aquí en el mundo y para los demás. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, por sus familias, Señor. Y gracias por esta noche, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio, de aprendizaje. Y seguimos adelante, seguimos estudiando. Que el Señor les bendiga. No se olviden, el día de mañana, 6 de la mañana, tenemos tiempo de oración. Vamos a tener ese tiempo especial, ese tiempo maravilloso para pedir a nuestro Dios. Más adelante les estaremos enviando el link para sus peticiones de oración y mantenernos en eso a las 6 de la mañana. Sin más, gracias a las personas que nos han acompañado en este día, gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga grandemente. Los líderes, por favor, se quedan un ratito conmigo porque vamos a tener una pequeña reunión. Sin más, un abrazo fraterno y una linda noche. Shalom. Gracias, querido pastor.